Buen día, buenas tardes, buenas noches. Depende del momento en que nos mires. Para mí es un honor estar nuevamente juntos. Soy Ignacio Lorbera, consultor político, y este programa, En Ruta Podcast, lo voy a dedicar a la memoria de un escritor que acaba de fallecer. Hace algunos días, Mario Vargas Llosa, escritor peruano, ganador del Premio Nobel y uno de los escritores que más influenció a ese Ignacio joven que leía todo lo que le caía en las manos. Vargas Llosa falleció en Lima, justamente el día en que Ecuador celebraba sus comicios de segunda vuelta, que terminó dándole la victoria al actual presidente Daniel Noboa frente a Luisa González. Y no separo la política de la literatura, porque Vargas Llosa tampoco lo separó. Una de las cosas que quiero hablar en este programa es precisamente del momento en que Mario Vargas Llosa fue candidato a presidente en 1990. Ya era un escritor reconocido a nivel mundial, ya sus libros habían sido traducidos a decenas de idiomas y tenía una muy buena reputación intelectual en esa época, en un Perú que sufría grandes crisis económicas, grandes crisis de seguridad, en el que el terrorismo ganaba terreno en el país vecino de Perú. Esa era la época del 90 en el que Vargas Llosa decide hacer un espacio en su vida de escritor para internarse en el fango de la política. Yo siempre digo que cuando te metes a la política, la idealización que puedes tener de ella te puede llevar a alguna sorpresa, porque la política, sobre todo la de las campañas electorales, hablando de la política entendida como campaña electoral, es un fango. Y en el fango te vas a embarrar, y creo eso le pasó a Vargas Llosa, quien era el favorito. Antes de iniciar la campaña, Vargas Llosa era el gran favorito para convertirse en el nuevo presidente. Claro está, un intelectual de la envergadura del Nobel peruano. En esa época no era Nobel, pero yo era un escritor muy reconocido, muy estudiado, con grandes vínculos en la política, con grandes amigos que iba a traer al Perú supuestamente si ganaba a invertir. Pero apareció una opción distinta, descabellada, quizás menos preparada, menos intelectual que Vargas Llosa. Se llamaba Alberto Fujimori. Sí, el Chinito, como le decían a Fujimori en esa época por su ascendencia asiática. Y era un desconocido, ni siquiera aparecía en las encuestas al principio de la campaña, pero apareció en eso que hoy todavía conocemos como tercera vía. ¿Y qué es la tercera vía? Para ir entrando en contexto, es básicamente cuando hay dos candidatos que están mejor posicionados, pero que por ahí la gente siente que son bastante conservadores, probablemente representando a una línea política más ortodoxa, menos díscola probablemente. Y apareció Alberto Fujimori, que desde su propuesta era mucho más disruptivo que un intelectual Vargas Llosa, incluso desde el nombre de su partido, Cambio 90. Y el cambio, sin lugar a dudas, es uno de los grandes conceptos de una campaña política. Quien es el cambio tiene muchas más opciones de ganar. Pregúntese usted si, por ejemplo, Milei no fue el cambio cuando enfrentó a Massa en Argentina. Pregúntese usted si Noboa no fue el cambio en la campaña que enfrentó a Luisa González. Hablo de la campaña del 2023 y, ¿por qué no?, también en el 2025, porque también terminó siendo una imagen mucho más fresca que la de Luisa González. Pero volviendo a esa campaña, la de Vargas Llosa, en 1990, él seguía siendo el favorito de los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación, los grandes diarios del país, los grandes noticieros del país hablaban ya del Vargas Llosa presidente, ni siquiera del Vargas Llosa candidato, de cómo iba a armar su gabinete, de cómo iba a gobernar y cómo iba a sacar adelante el país. Pero apareció este Chinito Fujimori
no desde el interior del Perú, pero sí probablemente desde esa representación del interior del corazón de los peruanos, del corazón más popular del Perú, y terminó subiendo en las encuestas. ¿Por qué? Porque entendió que una campaña no es un ejercicio de intelecto, es un ejercicio de emoción. Y eso a Vargas Llosa probablemente no lo entendió. Un tipo tan letrado no entendió que debía emocionar. Hizo una campaña muy racional en la que iba explicando su programa de gobierno, y venía Fujimori y hablaba desde la emoción, representando desde su campaña lo que era un tipo común que se unía a las masas, que representaba al Perú más popular probablemente, y que no representaba eso que Vargas Llosa haciendo ejercicio de una honestidad intelectual representaba. Y era un tema de decirle, señores, sí, el Perú está bastante mal, o está bastante jodido, haciendo alusión a una de las frases más emblemáticas que escribió Vargas Llosa: ¿en qué momento se jodió el Perú? En Conversación en la Catedral, que ya mismo hablamos de la literatura de Vargas Llosa. Pero él proponía una terapia de shock. Hablo de Vargas Llosa, es decir, privatizaciones, ajustes económicos, y eso Fujimori lo entendió muy bien, su equipo lo entendió muy bien, y empezó una campaña de miedo. Y su comunicación, la de Fujimori, empezó a comunicar o se asió de una narrativa en la que decía que básicamente si ganaba Vargas Llosa te iban a quitar los subsidios, en el que los pobres iban a tener menos chance de salir de pobres, y representó precisamente a los pobres. Su discurso era populista, y mientras Vargas Llosa era un intelectual. Eso, digamos, que es la primera dicotomía que terminó enterrando las posibilidades del gran favorito Vargas Llosa. El tipo frío versus el tipo popular, el tipo tarimero, el tipo de gran discurso. El discurso de Vargas Llosa era extremadamente racional y elitista, mientras que el de Fujimori era populista. Y, lógicamente, un Vargas Llosa siempre encorbatado, que parecía que no se le movía ni un pelo. Y yo siempre le digo a los políticos que asesoro: oigan, si ustedes creen que el político ideal es aquel que no se les mueve ningún pelo, se equivocan. La gente quiere políticos de carne y hueso, y precisamente ya en la época del 90 Fujimori entendía eso y se mostraba mucho menos estructurado probablemente en la imagen que un Vargas Llosa al que no se le movía ningún pueblo, y que parecía que no sabía conectar con el pueblo. Y está claro que lo otro que les jugó en contra es la campaña de miedo que emprendió Fujimori. Y claro, como lo planteaba en un escenario en el que había dos candidatos liderando las encuestas, sobre todo Vargas Llosa, Fujimori aparecía como una tercera vía, como un tipo venido de fuera de la política, y a la gente también le gusta siempre lo nuevo, lo novedoso, lo disruptivo, lo poco tradicional. Por eso es que muchas veces no terminan ganando los mejores candidatos. Esa es la verdad. O por lo menos los candidatos que son los mejores, pero que no terminan convencidos de que para ganar una elección no necesitas darle razones a la gente, sino conectar emocionalmente con tus ciudadanos. Eso lo entendió muy bien Fujimori. Y otra cosa es que también es cierto, y podemos hablar de las campañas ganadoras de encuestas, es decir, las campañas en las que los medios de comunicación, los líderes de opinión dicen: este es el presidente, ya ganamos, las encuestas demuestran que vas a ganar en una sola vuelta. Ese era el caso de Vargas Llosa en el 90, en el que todas las encuestas y todos los líderes de opinión decían que ya era el presidente, que casi que para campaña, ¿para qué? Bueno, el exceso de confianza hace o produce dos cosas. Primero, que tu equipo empiece a, digamos, si tiene que trabajar 12 horas, trabaja 8 horas, porque al fin y al cabo ya ganamos la campaña. ¿Para qué esforzarnos? Y segundo, probablemente no entiendas que necesitas seguir convenciendo a más ciudadanos. Y como estás en un exceso de confianza, viene un tipo disruptivo y te puede no solamente hacer frenar tu campaña, que va en primer lugar, sino que empieza a erosionar tu propia votación. Eso básicamente es
lo que le pasó a Vargas Llosa, y yo tengo una frase que también se la digo a mis clientes, es que hacer política sí es un ejercicio intelectual, por supuesto que sí. Sí hay que ser un letrado para entrar en política. Ojalá que todos los políticos fueran letrados y por lo menos leyeran el 10% de lo que ha leído Vargas Llosa. Pero tienes que entender también que solamente mostrándote como un intelectual acartonado, probablemente no puedas ganar una elección. Pero si tienes el intelecto y tienes la capacidad de desdoblar ese intelecto en un lenguaje mucho más sencillo, mucho más emocional, mucho menos racional, vas a estar muy cerca de la victoria. Y probablemente Vargas Llosa, que no quiso por ahí desdoblarse un poco y siguió siendo un tipo intelectual, bastante frío en esa campaña, el favorito de los medios de comunicación, probablemente el destino lo premió, porque nos devolvió al escritor. Nos puso al escritor nuevamente sobre la mesa. No me quiero imaginar probablemente un Vargas Llosa como presidente. Tal vez nunca hubiera recibido el Nobel, lo que hubiera sido bastante injusto para su carrera, para su biografía, para su legado. Bueno, la gente votó por la emoción. Y así Vargas Llosa, que empezó como favorito, terminó perdiendo una campaña por bastante en segunda vuelta. Alrededor del 62%, si no me equivoco, sacó Fujimori y 36 y pico sacó Vargas Llosa. Sí, el intelectual, el que estaba muy relacionado con el mundo, el que tenía un gran programa de gobierno, el que hablaba de libertad, el que había hecho una gran coalición llamada Fredemo, perdió contra un tipo desconocido que se hacía llamar ingeniero, que bailaba en la tarima, que comía en las mesas populares con la gente, que se conectaba etnográficamente con el interior del Perú, ¿no? Que no solamente se concentraba en los grandes líderes de opinión y que por allí no necesitó ni siquiera de los grandes periódicos del país. Ese le ganó a un Vargas Llosa, pero la vida fue justa y nos devolvió al escritor. Eso, digamos, como primera parte de este podcast, en el que quiero cerrar con una frase que había anotado aquí y que la quería decir exactamente. No siempre gana el que tiene razón. Gana quien logra emocionar, empatizar y parecer parte del pueblo. Y usted podrá mirar en cualquier lugar del mundo, sin lugar a dudas, hemos perdido grandes candidatos que no han logrado conectar con el pueblo, y probablemente candidatos que no estaban tan preparados y que lograron conectar con el pueblo fueron los que terminaron llevándose la victoria. Para reflexionar, pero así es el cerebro humano. Nos guste o no, la emoción es la clave. Bien, eso como primer momento para vincular este podcast que habla de estrategia política, que habla de comunicación política, haciendo una reflexión sobre ese Vargas Llosa, sobre la campaña de Vargas Llosa que no pudo ganar aún siendo favorito. Algunas lecciones. No gana el más preparado, gana el que más emociona. No gana la razón, gana la emoción. Ahora, finalmente estuve en Lima, Perú, hace 3-4 semanas. Y claro, ese Vargas Llosa que me había inspirado, que había leído mucho cuando era joven, estar en esa ciudad por segunda vez, pero esta vez en Miraflores, donde se ambienta gran parte de su literatura, me hizo conectar aún más con este escritor. Vargas Llosa estaba vivo en ese entonces, faltaban muy pocos días para que muriera. Y aproveché la oportunidad de comprar 3 libros, probablemente para muchos no de los mejores, pero que a mí me gustaron mucho. A ver, y que les voy a recomendar. Travesuras de la Niña Mala. Gran libro. Si usted quiere un libro entretenido, que no puedas parar de leer, que sea a la vez profundo, pero que a la vez tenga una sencillez de lenguaje, que sea digerible, pero que además no sea fofo, ¿no? Que no tenga esa superficialidad probablemente, que sea entretenido pero profundo a la vez.
este libro, de mis favoritos, de mis novelas favoritas, y he leído algo, ¿no? Es este, Travesuras de la Niña Mala. Un traductor limeño que se va a vivir a París y que tiene, digamos, a lo largo de su vida un amor casi que imposible que lo atormenta, que va y viene. ¿Ok? Este. Luego compré La tía Julia y El escribidor. No lo había leído. Me gustó mucho. Es un libro digerible, entretenido. No el Vargas Llosa más profundo, lo vas a encontrar aquí, pero si quieres entrar en su obra, este libro vale mucho la pena. Por supuesto que sí, porque se deja leer, te va a sacar unas sonrisas, te va a conectar fácilmente, sobre todo por las historias que hay aquí, que son algunas, porque está dentro del libro, hay muchas microhistorias o microrelatos que son casi que especies de radiodramas o de radionovelas escritas por Pedro Camacho, que es un personajazo de esta novela. Así que este libro es muy bueno. Y que ni siquiera lo he abierto, lo leí cuando tenía 17, 16 años, estaba en el colegio, recuerdo mucho. Este libro, La ciudad de los perros. Claro, era un colegial y leyendo a otro colegial. Me conectó mucho, no sé cómo habrá envejecido, lo recuerdo muy bien, con gran agrado este libro, y siempre lo ponía en mi top 10 de libros más influyentes, del Ignacio más joven, ¿no? Así que La ciudad de los perros es mucho más denso que estos dos libros, pero vale la pena, tiene una estructura mucho más densa. Probablemente si nunca has leído un libro te va a costar un poco leerlo. Pero digamos de estos tres, si hago un top 3 de libros de Vargas Llosa, yo dejaría Travesuras de la Niña Mala como el número 3. Y pondría en el número 2 un libro monumental, pero monumental, que yo no pude dejar de leer. Creo que tiene más de 1000 páginas. Se llama La guerra del fin del mundo. No pierdan tiempo, léanlo ya. Es una obra maestra, es una obra cumbre. 10 de 10. Sí, 10 de 10. Pero yo le guardo, y no lo pongo en el top 1, bueno, está en el top 3, perdón, no en el top 1, lo pongo en el número 1 de este top, porque técnicamente yo coincido con Vargas Llosa, si un libro que él salvaría del fuego y que yo también salvaría del fuego, como él lo dijo y como yo también lo estoy diciendo ahora, parafraseándolo, es Conversación en la Catedral. Es una novela extraordinaria, técnica, pero de una profundidad impresionante. Una profundidad psicológica de los personajes, pero a nivel técnico es extraordinaria, es una estructura espectacular. Cuando yo lo leí, claro, al principio estaba un poco confundido, pero luego fui entendiendo, no la trama, la estructura, porque tiene textos yuxtapuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que en determinado momento hay un personaje que está hablando aquí y se mete otra conversación aquí abajo. Por tanto, tienes que estar con los ojos bien abiertos. Si no tienes, digamos, gran expertise leyendo, no es un libro para iniciar a la lectura, para nada. Pero si tienes algún recorrido, no has leído Conversación en la Catedral, léelo. No te vas a arrepentir y así estarías homenajeando probablemente a uno de los mejores escritores que ha parido la lengua hispana y probablemente, porque no, uno de los mejores escritores de la historia. Vamos a ver, obviamente, el peso del tiempo, cómo nos termina legando a este Vargas Llosa. Pero a mí me parece un Vargas Llosa extraordinario. Y lamenté mucho el día que murió. Claro, estaba en pleno proceso de campaña, haciendo algún análisis, y este podcast se tardó un poco, ¿no? Hoy lo estoy grabando domingo, es decir, 7 días después de su muerte, en el que he estado revisando mucho su obra, muchas de sus entrevistas, y sin lugar a dudas, Vargas Llosa, que al fin y al cabo terminó pasando de izquierda a derecha y murió siendo un liberal de derecha, era un intelectual. ¿Qué había que escuchar? Mucha gente cree que solo hay que escuchar a la gente que opina como uno. Yo creo que hay que escuchar a quien opina diferente también para poder aprender otras visiones, y así hacemos un mundo mucho menos polarizado, mucho menos beligerante. Eso también nos enseñó Vargas Llosa. Más allá de sus opiniones políticas, muchas de ellas yo no las comparto, otras profundamente las comparto. Por ejemplo, comparto el valor de la libertad, el valor del libre mercado, por supuesto que las comparto. Pero más allá de eso, hoy quiero recordar al escritor extraordinario, prolijo escritor, y también al candidato que no pudo ganar esa elección en el 90 por probablemente errores propios, por no haber
o por no haber dimensionado el fenómeno populista que fue Fujimori. Y el populismo, lamentablemente el populismo, puedo decir, a lo largo de la historia, sí ha vencido a la intelectualidad. Pero eso no quiere decir que no busquemos políticos intelectuales. Por supuesto, me gustaría una política mucho más intelectual, pero sobre todo para que eso suceda, necesitamos que esa política intelectual entienda que debe mostrar grandes ideas en frases mucho más simples. Gracias, Vargas Llosa, por todos tus libros. Seguramente te sobrevivirán. Gracias también por tus lecciones en la campaña. Cuando tú miras hacia atrás, te das cuenta que hay cosas que al principio no te las explicas. ¿Por qué perdió Vargas Llosa? Bueno, hoy hay una respuesta desde mi punto de vista para eso. Perdió Vargas Llosa porque necesitábamos ganar al escritor. Gran abrazo. Buenas noches, buenos días, buenas tardes.